Bendecido sea el nombre de Dios. Que el Señor tenga toda honra y toda gloria. Alabo a Dios por los chicos de adoración. El Señor les siga usando y bendiciendo. Y pedimos que la gente se motive para buscar la adoración a Dios. Y ya hemos conversado, hemos predicado sobre lo que Dios le agrada de nosotros y creo que nos creó Dios para la adoración y la alabanza. Y en ese propósito de adorar y alabar, cada uno de nosotros no necesita tener el don de adorar, el don de alabar a Dios. Tiene que tener deseo de adorar a Dios y reconocer que Jehová es Dios. Reconocerlo, enamorarse de Dios para darle tributo y darle honor. Para que el Señor sienta que tiene un pueblo en la tierra que le ama, sienta que tiene un pueblo que le adora y que le alaba. Ese pueblo somos nosotros, rescatados y comprados con sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Yo quiero agradecer al Señor por las visitas que tenemos en la mañana y decirles que esta es la casa de ustedes. La casa de Dios. Hubo mucha gente que estuvo con nosotros, ya no está, pero hay familias que están viniendo. Nuestra hermana Genoveva tiene un nieto por acá, ¿no? De aquellos tiempos, imagínate. Creo que vinieron a la iglesia de pequeños, pero hoy están. Sean bienvenidos aquí con tu familia. Esta es tu casa. De verdad que de todo corazón estamos para servir también y para engrandecer la obra de Dios. Y así cada uno de los que nos visitan en esta mañana. Yo quiero conversar hoy porque el Señor pone en nosotros una porción. Esta mañana yo estaba leyendo, antes de enviar la lectura bíblica, y el Señor me dice, el próximo domingo vamos a hablar de esto. O sea, es como que hay algo allí y hay que hablar el próximo domingo de algo interesante. Yo no quería tocar más ese tema por las efemérides. Cuando se dan, uno toca la efeméride. Como maestro uno está acostumbrado de cada efeméride, uno ambienta y habla del tema. Pero por la situación social y espiritual que vivimos en este país que se llama Venezuela, que es tierra de gracia, que es país de Dios, yo creo que vamos a tener que tocar ese tema nuevamente y es hablar un poco de las brujas. Eso que dicen los mayores, cállate bruja. O sea, ¿de dónde viene eso de cállate bruja? Y de ese tipo de cosas. Pero hoy necesitamos prepararnos para servir al Señor. Y hay textos que en la Biblia los leemos, los dejamos pasar. Y cada vez leemos, a veces descuidados, pero muchas veces, cada vez que analizamos, tiene mensaje para nosotros. Y Lucas como evangelista, Lucas como historiador, ese Lucas médico que se dedicó a recopilar de la obra de Jesús para decirle a una persona que no conocía a Jesús como Teófilo, hacerle un tratado, hacerle una carta y explicarle qué fue lo que ocurrió con Jesús. Entonces Lucas en el capítulo 2 escribe este verso de lo que ocurría en la iglesia primitiva, de la primera iglesia que nace en Jerusalén, con la predicación de Jesús, con la enseñanza de Jesús a sus 12 apóstoles. Y los enseñó también que luego los apóstoles enseñaban lo que Jesús les había dado. Y Lucas lo plantea para ellos y para nosotros como iglesia, pero aparte de como iglesia también como familia. Y yo quisiera que veamos lo que vamos a hablar hoy para con nuestra familia, nuestro núcleo familiar, pero también con nuestra iglesia local. Porque la iglesia universal debe estar trabajando en esto porque los tiempos están cortos. O sea, analizando lo que dice la palabra y viendo los hechos que están ocurriendo en este tiempo, viendo el río Éufrates, como ya su cauce está quedando seco, uno dice, los tiempos están cortos. Viendo todo lo que ocurre con la política, con la economía, el calentamiento global, todo lo que está ocurriendo indica que la palabra se está cumpliendo. No hay otro libro que esté cumpliendo profecías como este. Ni Nostradamus, ni Baba Gandhi. No, la palabra de Dios es esta y esta va a cumplirse. Entonces, Teófilo dice a la iglesia y dice a cada hogar cómo era que aquellos hacían para mantenerse y para fortalecer. Y da cuatro orientaciones. Hay 4 premisas que Teófilo enseña en el verso 42.
Y dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. 1. Perseverar en la doctrina de los apóstoles. 2. En la comunión los unos con los otros. 3. En el partimiento del pan. Y 4. En las oraciones. Y hay casas donde uno va y tiene algo, y hay 2 o 3 miembros de familia, y alguien tiene algo escondido. ¿Café? No, pero es que no tengo café. Y dice otro, ¿quién tiene fulano? Uno de los que vive allí. Y le dicen, y él entra a su cuarto y bajo la cama saca un poquito de café. Está como que partiendo el pan, ¿verdad? Está compartiendo el café. Y hemos aprendido a vivir separados en el hogar. Cada uno tiene una parcela. Y en la iglesia es igual. Cuando tenemos esa mezquindad, siendo un cuerpo y predicamos que somos el cuerpo de Cristo. Y el Señor Jesús nos enseñaba y enseñó a los apóstoles que debían ser uno en Él, como Él era uno con su Padre. O sea, ¿qué podía esconder Jesús al Padre o qué podía esconder el Padre a Jesús? Y luego el que conoce a Jesús, ¿qué puede ser escondido? Si el Señor nos ha revelado grandes misterios que no merecíamos conocer, por nuestra forma de vivir, por nuestra forma de pensar, de actuar, de movernos, somos inmerecidos de la gloria de Dios. Sin embargo, el Señor no escatimó Dios y entregó a su Hijo. Cuando nosotros analizamos situaciones como estas, vemos que es necesario que la iglesia se compacte, que la iglesia se una más y que la familia se una más. Si la familia se une y la iglesia se une, Venezuela estará unida y será otra. Pero queremos que Venezuela cambie desde afuera, desde los políticos, de una invasión extranjera, de 1000 cosas, pero no cambiamos de corazón. Y debemos enseñarle a la sociedad que este principio o estas 4 premisas que el Señor nos enseña funciona no solo para la iglesia, funciona para todos los núcleos sociales en que vivimos. Sociológicamente hay fundamento en esto. Y psicológicamente nos preparamos, porque teniendo la misma corriente de pensamiento en doctrina, compartiendo lo que tenemos, orando los unos por los otros, siendo partícipes los unos con los otros en nuestros problemas y en nuestras alegrías, yo creo que podemos vivir juntos. Y vea que Hechos 42 lo plantea así, y en la primera premisa dice que permanecían en la doctrina de los apóstoles. Pero ¿cuál es la doctrina de los apóstoles? Si ahora vemos decir a muchos predicadores y vemos en las redes sociales, todos hablan que predican de la sana doctrina. Y me llama la atención que cada uno, por más errado que esté, dice, y esto es la sana doctrina. La doctrina de los apóstoles. Y dicen cosas contrarias a lo que dice la palabra en sana doctrina. La verdadera sana doctrina está en creer que Dios es el Padre Creador, que Jesucristo es su Hijo que murió por nosotros y que el Espíritu Santo está entre nosotros para ser consolador hasta que Cristo venga. Y ahí está la sanidad de la doctrina, vivir dependiendo de Dios. Pero hay gente que quiere tener a Dios, pero vivir con otros rudimentos, con otros artificios para llegar y que a conocer a Dios. Y no buscan conocer a Dios a través de Jesucristo. Jesús estaba enseñando doctrina, la doctrina de Él. Vea que Mateo 7:28. Vamos a tener atentas nuestras Biblias para que sea el Señor hablando en esta mañana y que el Espíritu Santo nos oriente a mí para hablar lo que tengo que decir de la palabra y a ustedes para oír la palabra, y que el Señor a mí me haga entender también por el Espíritu Santo esta palabra santa. O sea, porque esta palabra no es solo para ustedes, es para mí primero y para ustedes. Dice, cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina. Era la doctrina del amor, una doctrina que mostraba a Jesús del perdón. Si te hiere una mejilla, pon la otra. No le tomes en cuenta el error. Haz que, brinda, da de comer, levanta al caído, una doctrina de amor. Y nosotros vemos cómo ahora nos enseñan una sana doctrina que predica a un Dios castigador. Y nos dicen, es que Dios es fuego consumidor y te vas a ir para el infierno y te va a llevar el diablo. Y muchas cosas que no es para lo que vino Jesús. Yo les decía a ustedes, cuando leemos Juan 3,
que aprendemos como centro de la doctrina de amor de Dios, la doctrina de Jesucristo está ahí en Juan 3:16. Dios amó tanto al mundo que dio a su único hijo para que muriera por nosotros. Eso es un gesto de amor. Un amor que no tiene par. Pero cuando vemos antes, vemos que Jesús no vino para condenarnos. Y después de 3:16 o el 17 dice que Dios no envió a su hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo fuera salvo por él. Y yo veo con tristeza cómo mucho predicamos a Cristo y decimos 100 veces diablo y una vez Cristo, como que estuviesen predicando otra cosa. Hay que enseñar el amor de Dios. La gente se admiraba de la doctrina de Jesús. ¿Por qué? Porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Jesús enseñaba una doctrina real, con autoridad, vivida, practicada por él. Los escribas, los fariseos, enseñaban doctrinas que, aunque estaban basadas en la ley de Moisés, no tenían autoridad para enseñarla porque no la cumplían. Y entonces Jesús decía, haced todo como ellos lo dicen, pero no como lo hacen. O sea, porque decían una cosa y hacían otra. O sea, esta es la ley de Moisés, pero ellos hacían contrario a lo que plantea la ley de Moisés. Y el Señor Jesús decía, como dicen, sí, pero no como hacen. No tenían autoridad para enseñar. Pero el Señor Jesús practicó su doctrina. Cuando enseñó a amar es porque Él amaba. Cuando decía hay que dar, que el hermano más premiado es aquel que es capaz de dar la vida por su hermano, pues Jesús dio la vida por nosotros. Y esa enseñanza de permanecer en la doctrina de los santos, en la doctrina de los apóstoles, es porque ellos la tomaron del Señor. El apóstol Pablo también enseña sobre esa doctrina de Jesús en su primera carta a los Corintios 3:10. Dice, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada como perito arquitecto, pues puse el fundamento, y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo edifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto. ¿Y cuál es ese otro fundamento? Jesucristo. Y la doctrina que tenemos basada en Cristo es doctrina que nosotros debemos enseñar. ¿Qué predicamos esta iglesia? A Jesucristo como Salvador. No puedo predicar otra cosa. Y si alguna vez yo predico una cosa diferente, la congregación tiene autoridad para decirme, está fuera del lugar. Está predicando algo que no es Cristo. Y nosotros tenemos que enseñar la doctrina de Jesucristo. ¿Por qué? Porque Cristo es quien entrega. La doctrina está basada, y Pablo le escribe a los Romanos 5:8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y alguien puede decir, pero yo no soy pecador, yo no he hecho nada. Hay gente que dice, yo soy tan bueno que yo nunca he fallado. Sin embargo, Pablo en el 3:23 de Romanos dice que por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y luego que el pecado entra por Adán, ¿quién de nosotros está libre de pecados? Ayer en una reunión, antes de la constitución de la Iglesia de la Cruz, fuimos ayer a una reunión larga, una reunión de conversación con algunos allá, y me doy cuenta que seguimos en la misma tendencia de Adán y Eva. Mi error no lo asumo como mi error, sino yo busco a quién le doy la culpa. Y algunos, pastor, pero es que usted no hizo. Pastor, el pastor tiene la culpa. Yo no me preocupo de eso, le dije. Porque Adán, cuando estaba en el huerto del Edén, desobedece a Jehová, comete el error y después le dice, tú eres el culpable. Luego le dice, ¿qué has hecho, Adán? ¿Por qué lo haces? Es que tú fallaste, Dios, porque la mujer que tú me diste, ella me hizo caer. Es decir, que Dios tenía que dejarlo solo de por vida. Siempre va a haber un culpable. Déjame decirte que ahora el culpable soy yo. Y cuando digo el culpable soy yo, no es que el culpable es el pastor, es que el culpable es cada uno de nosotros. Es nuestro yo cuando no reconoce humildemente que Jesús murió por nosotros. Y que el error que cometo es solo Jesús quien me lo puede perdonar. Cristo murió por nosotros y Dios muestra su amor allí.
en que siendo pecadores Él murió por nosotros. Y el verso 9 dice, pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos. ¿De qué? De la ira que viene. Y vendrá ira. Hay ira venidera. Algunos están amenazando. Ya Cristo vino. Hay unos hermanos acá en esta ciudad predicando que Cristo no viene otra vez como decimos, como yo predico que viene Cristo por segunda vez y viene como juez. Él dice, no, ya vino Cristo. Él nos va a castigar. Cristo no viene como dice. Es una alegoría al venir Cristo. Tenga la certeza que si usted vive en ese error, va a pagar la consecuencia, porque Cristo viene otra vez por su iglesia. Y yo debo estar apercibido y preparado. Hablábamos anteriormente de 5 vírgenes prudentes que compraron aceite para su lámpara, pero llenaron otro envase con más aceite. Y hubo 5 insensatas que no se prepararon. Yo no quisiera que esta iglesia se descuide y sea de las insensatas. Hay que estar atentos, cargados del Espíritu Santo de Dios. Cargados de un Espíritu que Dios nos ha dado para la redención. ¿Por qué? Porque Cristo venció en la cruz. Porque Él siendo enemigos, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados, nos enemistaba el pecado con Dios. Y fuimos reconciliados con Dios. Por la muerte de Jesucristo fuimos reconciliados. Ahora, si estamos reconciliados, somos salvos. Y si somos salvos, ¿cuánto amor debemos dar en la doctrina de Jesucristo para nosotros estar basados en ella y vivir como Cristo quiere? Y dice Pablo en el verso 11 de este capítulo, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación con Dios. Ahora estamos llenos de esa conexión con Dios, para que estando conectados con Dios se cumpla la segunda premisa, que es que tengamos comunión los unos con los otros. Entonces, cuando yo veo a algunos que están enemistados o estamos enemistados entre sí, entonces me habla de espiritualidad y que recibió el don del Espíritu Santo y que habla en lenguas y que danza. Puedes hacer lo que quieras, puedes danzar como quieras, puedes hablar la lengua que quieras, pero si no tienes amor de Dios en tu corazón, eres como címbalo que repite. No tienes comunión con tus hermanos, está difícil la situación. Si estoy peleado con mi hermano y quiero ofrendar, debo dejar la ofrenda en un sitio, ir a reconciliarme y después venir a ofrendar. Quiero orar, debo reconciliarme primero con mi hermano y luego ir a orar. Quiero que el Señor me oiga, debo perdonar para estar unánime con mi hermano, para yo ser en comunión con mi hermano. Aun cuando participamos de la mesa, pedimos estar en comunión. Y nosotros como que queremos vivir enemistados entre nosotros, pero unidos a Dios. Si entre nosotros no nos unimos, no podemos estar conectados con Dios. La iglesia primitiva, en esto cuando nos dice en la comunión de los santos, el 42 dice, que es el verso que tenemos como base, que perseveraban en la doctrina, pero en la comunión los unos con los otros. Y Pedro en su primera carta, capítulo 3, dice, finalmente sed todos de un mismo sentir. Los expatriados, los que no estamos, los que no somos, el apóstol Pedro nos dice, únanse para que sean de un mismo sentir, de un mismo pensar. Hay miembros de familias que no tienen comunión los unos con los otros. Pero cuando están en la calle, algún particular toca a uno y sale él a defender lo que es él. Aunque no tenga comunión, dice, pero esa es mi sangre. Y en las iglesias es parecido. No nos tratamos acá, pero cuando hay que hablar allá afuera, aparentamos ser de Dios. Dejemos de aparentar ante Dios y vivamos lo que Dios quiere que vivamos, estando unánimes unos con otros. Dice, finalmente, sed todos del mismo sentir, compasivos los unos con los otros. Tener compasión los unos con los otros. Amándonos fraternalmente como hermanos. De saludo, aún con ósculo santo.
con un beso santo, con un abrazo santo, sabiendo que hay amor entre nosotros. Misericordiosos, amigables, sonrientes. Y uno anda por ahí en la vida como amargado. Hay algunos que hay que darle un limón para borrarle un poco la felicidad que tiene, para que frunza ahí. Pero hay otros que hay que esconderle los limones, porque como que tuviesen todo el tiempo una naranja cajera en la boca. Andan amargados predicando a Cristo. Y ese amargado cuando predica a Cristo es el que te dice, y si no te lleva el diablo. Pues Cristo no mandó nada más, no nos envió a predicar eso. Nos envía a predicar el amor fraternal, a tener misericordia los unos con los otros, a enseñar el amor, a no ser vengativo. Dice, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo. Bendiciendo. Hay una sola narración en la palabra de la lucha del arcángel Miguel con Satanás. Y lo dice el libro de Judas. Contendía con el diablo el arcángel Miguel. ¿Por qué? Por el cuerpo de Moisés, quien había fallecido. Y el diablo quería tomar posesión del cuerpo de Moisés para su idolatría y para muchas otras cosas. Sin embargo, Miguel lucha. Y viendo ese respeto, no fue capaz de maldecir Miguel, sino que teniéndolo allí le dijo solo, el Señor te reprenda. Sea el Señor quien haga el pago. Nosotros queremos tener venganza, devolver mal por mal, maldecir los unos a los otros y negamos la bendición, sabiendo que fuimos llamados para que seamos herederos del reino de los cielos, para recibir bendición. Nosotros no estamos llamados para otra cosa, sino para ser cargados de bendición. Hebreos 10:22 dice que nos acerquemos con corazón sincero, en plena certidumbre de la fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Esto es la sangre de Jesucristo. Mantengámonos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que nos prometió, el que prometió, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, sabiendo que nos estamos ayudando en estímulo para hacer buenas obras. El ponernos de acuerdo para hacer daño 2 o 3 es pecaminoso. Y hay congregaciones, y yo llegué a vivir casos donde 2 o 3 hermanos se ponen de acuerdo para en una reunión de iglesia destruir o dañar a un hermano, o proponer el daño para un hermano cuando uno debe estar protegiendo, o cuando un hermano cae, en vez de apoyarlo y ayudarlo, a veces criticamos. Y si vemos algo mal, no oramos por ese hermano, sino tratamos de destruirlo. Debemos considerarnos unos a otros para estimular el amor de Dios que está entre nosotros. ¿Y por qué está el amor de Dios en nosotros? Porque hemos creído en Cristo y tenemos a Dios. No le pedimos a Dios que nos dé amor, hemos dicho muchas veces. Si tienes a Dios, tienes amor, porque Dios es amor. ¿Cuál amor? Ese amor ágape incondicional. Ese amor que Dios, entregando a Cristo, nos da salvación. Buscando estar juntos y apoyarnos en la necesidad y también en la alegría, en el compartir, en el ser amigables, en estar juntos para apoyarnos. Y algunos dicen, ya no voy para la iglesia, porque ¿qué busco allá? No es necesario. Dios está en todas partes. Algunos hermanos que le dije, o le he dicho, y un pastor egresado del seminario, le dije, pero ¿por qué no te congregas? Ven con nosotros. No es necesario, yo hago mi propio servicio en la casa. Pero es que esta palabra dice que nos reunamos, que seamos juntos, que vivamos en comunión. Y vean lo que dice el verso 25, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veáis que aquel día se acerca. Y les decía, está muy cerca, pues debemos estimularnos para reunirnos y para perdonarnos y para congregarnos. Es necesario que estemos juntos. Cuando alguien está separado del cuerpo que lo sustenta o del amor que lo alimenta, vive en tristeza, vive débil,
Si no, pregúntenle a Edward cómo andaba estos días. Ya hoy lo veo risueño. Y bienvenida mi hermana nuevamente a tu iglesia. ¿Y qué tiene Edward? ¿Qué va a tener? Le dije yo al hermano. ¿No ves que está triste? ¿Por qué? Si tiene el amor de Dios. Pero la esposa está de viaje. Cuando ella venga se alegra. ¿Cómo se siente hoy? Y cuando nos alejamos de Dios, ¿cómo podemos vivir? ¿Cómo puedes estar sin Dios? Triste y abandonado. Triste y solitario en el pecado de este mundo. Pablo le escribe a los Romanos 15:6, para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Para eso hay que estar juntos, para glorificar a Dios. Y los que están juntos hoy, denle gloria a Dios y denle un aplauso al Señor, que el Señor sienta que estamos juntos para alabar su nombre, para sentir lo que Dios tiene. Y el apóstol Pablo a los filipenses le dice, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, que es el amor de Dios, unánimes, sintiendo una misma cosa, sintiendo que florece en nosotros el don de Dios, que es el amor. Y Mateo 18:20 dice, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Es necesario reunirnos, es necesario estar juntos para adorar a Dios, porque Dios se manifiesta. Y cuando vemos el Salmo 133, dice que es bueno y es maravilloso habitar los hermanos juntos y en armonía. Dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es, porque allí envía Jehová bendición y envía vida eterna. Y el Señor quiere que nosotros juntos en amor nos mantengamos como iglesia, esperando que Él venga. El tercer elemento que menciona, o la tercera premisa, es que estaban juntos en el partimiento del pan. Y hay algunos teólogos que dicen, se refiere al pan para que coman juntos en las casas, o ese de la Santa Cena. ¿Pero qué dice la palabra de Dios? ¿La familia come unida? Una familia que come unida debe orar unida y debe mantenerse unida. Pero la sociedad moderna ahora entregó a cada chico en su cuarto, en su habitación tiene un televisor. Y a la hora del almuerzo como que pasan retirando un plato y a la hora de almorzar se perdió todo el mundo. Cada uno está comiendo solo. Es triste eso. Con Evelyn estábamos en un restaurante viendo, están comiendo una familia. Y me dice ella, ve cómo están. El papá, la mamá, una señora mayor y 3 niños. Cada uno con un dispositivo electrónico en la mano. Unos con teléfono, otros con una tabletica. Cada uno conectado. Traen la comida. ¿Le sirve esto? No. Y cada uno está en su mundo. Están allí presentes, pero no están juntos. No están unánimes. No están cerca. A veces estamos dentro de la gente y estamos muy solos. Y a veces estamos solos y con el recuerdo nos llenamos. Y no es que la tecnología es mala, porque tenemos gente fuera que nos conectamos con ellos y somos unánimes con ellos viendo una videollamada. Y ver los nietos allí y que el nieto está comiendo y dice, toma, y le da a uno, aunque uno no come, él siente que está comiendo. Y uno de acá hace como que va a comer. Y el efecto que Dios produce en ellos es un efecto de amor. Ustedes ven por allá al chico Santiago, tenía 4 años y estaba en Perú. Y Evelyn de la casa, 4 años con un rotafolio y unos marcadores para que aprendiera a leer. Y desde Maturín, allá aprende a leer con 4 años. Cuando hay amor las cosas se dan. Otros los tenemos el papá pegado aquí, que lleva por 7 años. Cállate, bruto, entiende, animal. Y el chico no entiende. Están juntos pero están separados. Las iglesias estamos juntos y a veces estamos separados. Hermanos, que el Espíritu Santo nos una, que nos apriete el Espíritu Santo, que nos amarre el Espíritu Santo para poder servir a Dios. Elías dijo una vez, las hermanas pelearon, por ahí está una, la otra está con él, pero pelearon, y cuando llegamos las había amarrado barriga y barriga. ¿Qué hiciste? Para que sepan que son hermanas, ellas no pueden estar separadas, tienen que estar unidas. Cuando se contenten, entonces las desamarramos. Yo creo que va a ser con la iglesia algo parecido.
Lo que pasa es que hay que comprar una cabulla muy larga para meter y comenzar a enrollar. El partimiento del pan, el Señor lo da como una garantía de unión de su pueblo. Y vea lo que dice Hechos 27. El primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan. Había una cultura, hay una cultura entre los judíos. El partir el pan, el jefe de la casa o el principal parte y reparte a los demás. Eso es un hecho de unión. Y Pablo les enseñaba, habiendo de salir el día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. Pablo era un pastor conversador, y ustedes se quejan de mí cuando les digo 5 minutos. Y Pablo llegó a la medianoche. Y Pablo disertaba y Eutico se quedó en el segundo piso dormido. Se cayó de la ventana. Se mató Eutico. ¿Sí conocen la historia, verdad? Y Pablo tuvo que bajar ya este problema con este chico por dormirse. Se posó sobre él, lo abrazó, oró y revivió al chico por la misericordia de Dios. Aquí hay unos que no hay que disertar largo para que duerman. Aquí hay unos que hay que despertarlos desde que llegan. Hay quienes, hermano, vengo todavía dormido, estirándose. Oye, hermano, usted está como los chicos que se gradúan en la universidad, aún vestidos de negro con la toga y el birrete. Y me dicen, ay, profe, me parece mentira que me estoy graduando. Yo no, y a mí también. ¿Cómo te vas? Si tú no crees que te gradúas, ¿cómo lo creo yo? Hermano, me parece mentira que el Señor me llamó. No le parezca mentira que el Señor lo llamó. No le parezca mentira que el Señor lo salvó. Usted es salvo si creyó en Jesucristo. Y es sellado por el Espíritu Santo. Y es parte de Dios. Debe unirse para compartir el pan con los hermanos, juntos y unánimes. No importa que prediquemos largo. Y a los Corintios Pablo dice, capítulo 11, verso 23, cuando parte el pan para con la iglesia de Corinto, dando el ejemplo de lo que hizo Jesús con sus discípulos. Es necesario que parte el pan con ustedes. ¿Dónde partimos el pan? ¿Dónde comemos de la Pascua? Y el Señor le dice, vayan por el camino y conseguirán dónde. Y consiguieron al hombre en un aposento alto. Y el Señor partió el pan para los 12 y les dio de comer. Y aún el traidor estaba contento con el Señor. Porque en el momento de comer estamos contentos. El problema es cuando se acaba el pan. Y alguno queda fallo del pan. Pero como Jesús es el pan de vida, allí no va a fallar el pan. Siempre va a haber pan. No va a faltar el agua, porque Él es el agua de vida. Y el traidor mojaba su pan en el plato. Y el Señor dice, el que come conmigo, el que moja su pan en mi plato, ese me va a traicionar. Sin embargo, Pablo le dice a los corintios, porque querían partir el pan como lo hacían los griegos, como lo hacían los romanos, en fiesta descarada, con bacanales, con ritos sexuales, con borracheras. Y el apóstol Pablo le dijo, así no se parte el pan. El pan es con respeto y con amor a Dios, entendiendo, dice, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó el pan, lo partió, dio gracias y le dijo, coman, este es mi cuerpo que por vosotros va a ser partido. El Señor dio de comer el pan. También tomó la copa después de haber cenado, oró y les dijo, beban, esta va a ser mi sangre que por ustedes va a ser derramada, representando el pan, el cuerpo de Cristo, representando el vino, la sangre de Jesucristo. Y el Señor dice, y así todas las veces que lo hagan, celebren que yo resucité, anuncien que yo vuelvo pronto, que yo voy a estar con ustedes para partir esto el día que yo vuelva. No volveré a comer del pan ni beberé de la copa hasta que yo vuelva a estar con ustedes. Y el apóstol Pablo lo enseñaba, lo dio a conocer para que aquellos hermanos de Corinto entendieran que en el partimiento del pan hay unión. Pero aparte de esto, los discípulos comían juntos en las casas. Y hemos mencionado cómo el Señor Jesús en un almuerzo está sentado a la mesa y estaba aún Lázaro, el que había resucitado. Están partiendo, están comiendo juntos. Y alguien me dijo una vez, a tu iglesia va la gente porque dan el almuerzo. Y yo le dije, no, es lo contrario, usted está entendiendo mal. Ellos no van allá porque van a comer. Por el contrario, ellos comen porque van allá.
Es diferente comer porque viene a venir a comer. Porque aquí venimos a comer primero el pan espiritual. Pero es bendición de Dios el que comamos juntos a la mesa. El que nos sentemos a la mesa. El que compartamos. El que un hermano o un grupo de hermanos esté cada domingo allá poniendo de su conocimiento y de sus manos para prepararnos el alimento. Y con alegría nos sirven el alimento. Que sea poco, estamos compartiendo el pan. De gracias al Señor. ¿Cuántos necesitan eso que hay allí? El partimiento, el compartir el pan para nosotros es importante. El invitar a un hermano para que coma algo en la casa, eso es de alegría. Despeja el ambiente y nos une en el amor de Cristo. Por lo menos, no sé, duros de codo, hermano. Aquí es lo que le dan el codo y encogen los dedos en los pies. Ni un café brindan. Y otros que invitan un café, hermano, y cuando llegan allá, pero yo no tengo para pagar. Hermano, pero si usted me invitó, y a mí me enseñaron que el que invita paga. Cristo me invitó a este ministerio, y el Señor Jesús pagó con su vida por mi salvación. Yo debo agradecer al Señor. ¿Qué tienes que no puedas dar a Dios? Comparte para que el Señor te multiplique. Es que no tengo, hermano, porque no das. El que no tiene es porque no da. Pero el que da siempre tiene. En la mesa del que sirve al Señor nunca falta el pan. Porque el Señor dice que no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. ¿Le estás creyendo a Dios que no hay para comer hoy? Ore al Señor, pida a Dios y el Señor le va a traer la comida. Le va a dar fuerzas para trabajar. No con esto estoy diciendo que nos quedemos a dormir todos los días y el Señor nos va a mandar. Porque los pajaritos comen todos los días. El Señor le da de comer todos los días a las aves. Pero las aves no se quedan todo el día en el nido esperando que les llegue la comida. A menos que sean los polluelos. Ellos tienen que salir a buscar la comida. Y aquí hay unos metidos en el chinchorro que espero que el Señor me mande la comida. Uno que dice que me mantengan mis padres hasta que mis hijos me puedan mantener. Hay que buscar para compartir y que la mesa nuestra esté ordenada. Que el partir de la mesa del Señor, cuando hacemos la cena del Señor, cuando celebramos ese acto maravilloso ordenado por el Señor, que sea en amor, que sea en comunión, que sea en la doctrina de los apóstoles. Y la cuarta premisa es mantenernos en la oración. Y cuando digo oración, se une el ayuno, se une la vigilia. Es orar, es conectarse con Dios. El Señor nos dio algo maravilloso, y es que Él se comunica con nosotros a través de esta palabra por su Espíritu Santo. Ya la palabra escrita y la orientación del Espíritu Santo para entenderla. Como les he dicho siempre, hay un binomio para esto. Es Biblia y Espíritu Santo, o Espíritu Santo y Biblia. Pero no me diga que usted solo lee la Biblia y no necesita el Espíritu Santo. Tampoco me diga que usted solo recibe la orientación del Espíritu Santo y que no es importante la Biblia. Este alimento viene de lo alto y el Señor nos sigue enseñando. Y nos dice que la oración es el instrumento, después de tener esta palabra, para nosotros hablar con Dios. Dios habla a nosotros aquí y nosotros hablamos a Él. Si alguno tiene necesidad, comunique con Dios. Pida a Dios, dice Santiago 5:13. Si alguno entre vosotros está afligido, ¿hay alguno afligido entre vosotros? ¿Qué debe hacer el afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Pues entonces cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, y ungiéndole con aceite en el nombre del Señor, porque la bendición no viene en el aceite, ni en el diácono, ni en el anciano, ni en el que ora. Viene porque es en el nombre del Señor, y la autoridad y el poder está es en el nombre de Jesús, aún para echar fuera demonios y para sanar enfermos, para todo en el nombre de Jesús. Y la oración de fe sanará el enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiese cometido pecado, aún le serán perdonados.
Hay un trabajo grande en esto cuando vamos a orar por otros. Pero hay una condición que dice el verso 16, y es que debemos confesar nuestras ofensas los unos a los otros. Confesad o confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. Y la oración eficaz del justo puede mucho. ¿Cuándo se cumple la oración? Cuando en la voluntad de Dios, Dios permite que las cosas ocurran. No es que decretemos cosas y decimos, es que el poder está en la palabra, y lo que yo diga eso es. Y dilo, hermano, dilo para que sea. No funciona así. La palabra que tiene que poder es la palabra de Dios. Y el poder está en la palabra de Dios. Y lo que yo oro a Dios, le pido a Dios con humildad en oración. Y Él en su misericordia lo concede. Según su voluntad lo concede. Es buena, es agradable y es perfecta la voluntad de Dios. Pero yo no le ordeno a Dios lo que tiene que hacer. Y hay gente que está pidiendo, trae tanto para que sea sano, porque Dios lo va a hacer. Como que ellos fuesen unos administradores de la voluntad de Dios, o del amor que Dios tiene para con los hombres. Dios nos sana, Dios nos bendice, lo dice la palabra, de acuerdo a su voluntad, de acuerdo a lo que el Espíritu Santo da para nosotros. Y el apóstol Pablo lo resalta. Ustedes deben unirse, deben congregarse, deben estar atentos, deben orar juntos los unos por los otros. Y no podemos descuidar. Mateo 18, 19 dice, otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Y a veces pedimos y no recibimos, dice Santiago, porque pedimos mal. Pedimos para nuestra propia concupiscencia. Todavía alguien me decía que fue a un velorio. Creo que la hermana Ana, cuando estábamos en los bautismos, conversamos. Llegó la familia al cementerio para sepultar a alguien. Y uno le dijo al otro, un hijo de la fallecida o del fallecido, anota la vereda, anota la calle, sí, y el número de la tumba, anótalo. El otro cree que es para otra cosa. Y recuérdame que lo vamos a jugar esta noche. O sea, anotando la dirección del cementerio para juzgarla en la noche. Porque le pedimos a Dios que Dios nos dé ese premio. ¿Eso es una oración a Dios? ¿Cómo estamos pidiendo a Dios? Gente que está descontrolada, usando la palabra mal, usando caprichos de hombres. Yo creo que a Dios hay que pedirle para que en su voluntad nosotros podamos estar sujetos a lo que Dios quiere. Y la oración solo en privado tiene efecto, pero también la oración cuando juntos nos ponemos de acuerdo, dos o tres, cuando unánimes nos reunimos para orar. ¿Qué pasó en Pentecostés? ¿Qué hacían reunidos? ¿Solo estaban juntos o estaban juntos y unánimes? Estaban en un mismo sentir. Cuando aquellos oraban para la libertad de Pedro, y ya había muerto Bernabé, y Pedro no dio tiempo a matarle porque ya había llegado la hora de la tarde, ya era de noche. Hay que esperar hasta mañana. Y en la noche el ángel del Señor saca a Pedro de la cárcel. Estaban orando, estaban juntos, pidiendo a Dios que soltara a Pedro. Y luego el Señor suelta a Pedro y cuando le llega allá dice, mentira que ese no es Pedro, porque Pedro está preso. Y estamos orando así a Dios, pidiéndole a Dios, dame esto, y Dios te lo pone y dice, eso no es, porque no. ¿Acaso como oró Gedeón con el vellón? Si se moja, es tu voluntad. Y luego se moja y dice, no, yo no creo que sea. Ahora, que se moje todo menos el vellón. Y Dios dice, pero ¿me crees o no me crees? Y estamos pidiendo a Dios cosas que aún no estamos creyendo. Y algunos dicen, yo me voy a mantener aquí en el Evangelio, como decía Galileo, pero no sé si de verdad esto me da la salvación. Porque nadie ha venido de allá a decirme si hay salvación o no hay. Claro que ha venido alguien a decirlo. Vino el Señor Jesús, estuvo en los infiernos y resucitó al tercer día. 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra. Allá en el sepulcro, bajó a los espíritus encarcelados
Y vino y dijo, yo vengo para decirles que hay otra vida allá. Porque en la casa de mi Padre hay muchas moradas. Hay lugar para ustedes. De no estar esa morada, yo os dijera hoy, voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo esté, ustedes estén conmigo. Y hay una oración del Señor allí por nosotros. Cuando le dice, Padre, no te pido solo por esto, te pido por los que han de venir, que somos nosotros. Cuídalos. No te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. El Señor sabía que iba a ser fuerte, pero clamaba a Dios por nosotros. Y nos dijo, no se estresen, que en el mundo tendrán aflicción, pero confíen en mí, porque ya yo he vencido al mundo. Ya yo he vuelto. Y el ejemplo más claro es con Lázaro y el rico. Cuando el rico dice, pero manda para que los míos, mi familia, entienda y no pasen por esto. Y Abraham le dice, ellos tienen allá a los profetas, pero los están matando. Ellos están acabando con todo lo que les dé. Si manda uno de ustedes, va a ser un problema. Mejor que se quede Lázaro aquí. Ya él no va a salir de acá. Ya esperamos a que Cristo venga en gloria. Y los muertos en Cristo van a resucitar primero y los que estén vivos serán transformados. Y hay que estar sustentados. Esa es la doctrina sana que el Señor quiere que vivamos. Esa es la doctrina de los apóstoles. Y Hechos 1:14 dice que todos permanecían o perseveraban unánimes. ¿Cómo? En oración y ruego. Todos perseveraban en oración y ruego. Con las mujeres y con María, la madre de Jesús, con sus hermanos. Entonces no me digas que es que María es la intercesora. Ella también estaba orando y pidiendo al Señor, sabiendo que es el Señor quien hace las cosas, que es el único vector que une al hombre con Dios, porque es el único camino que nos lleva, es el único nombre dado a los hombres para ser salvos. María estaba orando y estaban sus hermanos también orando, los hermanos de Jesús, clamando allí. Perseveraban unánimes, juntos, sabiendo que ese Cristo iba a resucitar, sabiendo que ese Cristo vuelve a la tierra. Nosotros debemos perseverar juntos en la oración. Estar juntos, como en Hechos 2:1, que en Pentecostés estaban juntos y unánimes orando, cuando el Espíritu Santo fue derramado y aquel viento fuerte sopló y como lenguas de fuego se posaron sobre sus cabezas. Y eran las 9 de la mañana, la hora tercera, y decían, pero no son estos los galileos, o es que están llenos de mosto, están borrachos. Y Pedro se levantó y dijo, borrachos no, es muy temprano, todavía no habían comenzado a beber. No se puede a las 9 de la mañana estar ebrio. Aquí en Maturín y en Carúpano sí, allá no importa la hora. Comienzan hoy y tengo amigos que bueno, una sola borrachera han tenido en su vida, desde que tenían 15 años ya tienen 50 y es la misma rasca. Aquellos había que descansar. Y el apóstol Pedro dice, no están borrachos. Había ocurrido algo fenomenal, algo sobrenatural, y es que el Espíritu Santo había llegado a la tierra. Y había llenado a los que estaban juntos y unánimes. Ahora vivimos en guerra pidiendo que el Espíritu Santo nos ayude. Y no damos oportunidad de que el Espíritu Santo trabaje. Y ayer decía unos misioneros, ustedes están predicando, y le decía a los hermanos en la cruz, no dejen ustedes de querer convertir a la gente a Jesucristo. Solo tiene que predicar a Cristo. Solo predique el Evangelio de Jesucristo. Predique la doctrina de Cristo, la doctrina de los apóstoles. Y quien va a redarguir, quien va a llenar, quien va a despertar, quien va a convertir, es el Espíritu Santo de Dios. Y cada uno de nosotros que ha sido tocado sabe que es así. Tú oyes la palabra y la oyes, hasta que el Espíritu Santo no despierte en ti. Tú dices, es mi tiempo, voy a encontrarme con el Señor. Hechos 4:24 dice que ellos, habiendo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron, soberano Dios, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Todo lo que hay en la tierra, todo lo que hay en el mar. Pero hay que estar juntos y unánimes. ¿Qué ha hecho Dios por tu vida? ¿Qué ha hecho Dios por nuestra vida? ¿Y qué hacemos nosotros por Dios? A veces queremos
cargar a Dios de nuestros problemas. Y Dios conoce nuestros problemas. A lo que tengo que decirle es: Dios, es tuyo, yo no lo puedo llevar. Yo estaba leyendo un documento allí de la muerte biológica de Jesús. O sea, ¿cómo Jesús muere? O sea, murió por un derrame sanguíneo, quebraron sus piernas, su tibia y su peroné para que bajara la sangre. No. ¿Se infartó? No. ¿Fue un paro respiratorio? No. ¿De qué muere Jesús? Jesús muere porque su corazón tiene que explotar, porque no resistió el pecado tuyo y el mío. La doctrina de Cristo está basada en la muerte y en la resurrección de Jesús, que es el secreto del amor de Dios. Y ese corazón comenzó a tener presión desde el día anterior, cuando oraba en Getsemaní. Y orando en Getsemaní, clamaba a Dios y le decía: me vas a abandonar solo, me vas a dejar solo en la cruz. Es necesario que pase este trago, es necesario que pase esta copa de mí. Y el Padre le dice: si tú los amas y quieres salvarlos, tienes que morir por ellos en la cruz. Y Jesús esa noche sudaba y su corazón hacía mucha presión. Y por sus poros, por su frente brotaban gotas de sangre. La presión de nuestros pecados fue cargando a Jesús. No eran de él los pecados. La cruz que cargó no era de él, era de Barrabás. Y esa noche lloré amargamente al Señor para darnos esta redención, para darnos esta salvación. Y luego en la cruz, esa cubierta de su corazón se demuestra biológicamente cuando el soldado atraviesa con la lanza y de su costado brota agua y sangre. No solo por lo espiritual de que Jesús es el agua de vida y que es la sangre que limpia nuestros pecados, sino que esa cubierta de nuestro corazón tiene hay una cavidad llena de agua. Y cuando explotó, sale agua y sale sangre del corazón de Jesús. Fue la presión nuestra la que mató al Señor. No diga que fueron los romanos, no diga que fueron solo los escribas, no que fueron los sacerdotes. Murió por nuestros pecados, era necesario que muriera por nosotros. No celebramos la muerte de Jesús, conmemoramos la muerte de Jesús, pero celebramos que Cristo venció en la cruz y exhibió a las potestades. La derrota la exhibió en la cruz del Calvario. Y desde ese día, ese símbolo de vergüenza, de muerte, que era la cruz, se convierte en un símbolo de redención. Y ahora la cruz significa el perdón de nuestros pecados. Y cantamos alegres ahora, y a veces conmovidos: en el monte Calvario hay una cruz levantada. Había una cruz levantada en el monte Calvario, y allí hacía Jesús para salvarnos. Y aunque hay otros que adoren la cruz, yo adoro a Jesús, que murió en la cruz. Y adoramos a Jesús. Y debemos unirnos sabiendo y reconociendo esa bendición, levantar nuestras manos unánimes, levantar nuestras voces unánimes, levantar nuestro corazón unánime a Dios, sabiendo que el Señor Jesús nos ha redimido y que somos pieza de Dios, y que nuestro corazón reconozca que Dios es nuestro Padre, que Jesús es nuestro Salvador y que el Espíritu Santo es nuestro Consolador. Esa es la doctrina de los santos y esa es la doctrina sana que queremos enseñar. No es lo que usamos, no es lo que vestimos, no es lo que comemos, es cómo vivimos con Dios, cómo es nuestra intimidad con Dios. Olvide que alguien diga: debes vestir así, debes caminar así. Toda mi vida desde la niñez luchando con esas cosas tan falsas y tan vanas. Si la ropa hiciese a uno salvo, pues yo creo que hay mucha gente que se perdió y se lo llevó el diablo, como dicen aquellos. Pero hay mucha gente que es salva, si fuese por la ropa. Pero aquí eso no salva. Salva tu corazón contrito y humillado, conectado con Dios. Comunícate con Dios. La doctrina de los apóstoles es el amor de Dios en nuestras vidas. Es el reconocer que somos salvos por Jesucristo. Y que esto es un don de Dios y no es por obras. Es por medio de la fe. Es un regalo de Dios. Y cuando estamos así y hay problemas, pues vamos al trono de la gracia.
Y el trono de la gracia es siempre auditivo para con nosotros. Nosotros debemos ser audibles para el trono de la gracia, el oírnos, y así nos da el oportuno socorro. El oportuno socorro, no el que yo quiero, el que conviene que dé. El oportuno socorro nos da el Señor. Así que acerquémonos y busquemos y adoremos a este Dios grande y maravilloso, y que en el nombre de Jesús todo sea bendición para cada uno de nosotros. Vamos a orar al Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor, por cada uno de mis hermanos hoy aquí. Gracias porque tú has traído, porque tú les consuelas, porque tú orientas, porque tú eres quien da palabra en esta mañana. Gracias, Señor, por tu Espíritu Santo en nuestras vidas. Gracias por la palabra que tenemos. Gracias porque me usas para este propósito, Señor. Aún sin merecerlo, tú me has escogido para ello. Por eso te alabo, Señor. Te bendigo y te agradezco, Señor, el que me hayas tomado para lo que tú quieres. Queremos seguir en tus manos, Señor. Que tu doctrina siga en nuestras vidas. No queremos ser nosotros representativos de tu obra. No queremos nosotros ser el modelo de tu obra, sino que Cristo se manifieste en nosotros y que el mundo vea en nosotros a Cristo como Salvador. Que vea que Cristo es real y que Cristo sana, que Cristo salva, que Cristo bendice. Gracias por entregar a tu Hijo, Señor. En el nombre de ese Hijo oramos y te bendecimos. Amén. Hermanos, cada uno de nosotros puede sentarse, hermanos. Tiene la libertad. Yo quisiera ver si en la sala hay alguna persona que quisiera entregar su vida al Señor Jesús, que quisiera reconocer a Cristo como Salvador. ¿Hay alguna persona que no conoce de Jesús y quisiera unirse a nosotros para juntos orar, juntos estudiar la doctrina, juntos vivir gozosos en el partimiento del pan? ¿O todos conocemos al Señor? Todos siervos de Dios, de gloria a Dios y aplauda al Señor para que el Señor reconozca que por Él somos salvos.